Número 10. BAM Javelin con motor 252, 1969. Abrimos esta cuenta regresiva con un secreto que muy pocos coleccionistas conocen fuera de México. Un auto que técnicamente nunca dejó de fabricarse, pero que escondía dentro de su cofre una pieza que solo existió durante 365 días y que ningún otro país en el mundo llegó a tener. Para entender esta historia hay que remontarse a finales de los años 60, cuando Vehículos Automotores Mexicanos, mejor conocida como BAM, ensamblaba bajo licencia los autos de American Motors Corporation para un mercado que exigía algo muy particular. El gobierno mexicano había impuesto reglas estrictas de integración nacional, obligando a las armadoras a fabricar buena parte de sus componentes dentro del país. Fue así como los ingenieros de BAM, en lugar de limitarse a copiar lo que llegaba de Kenosha, Wisconsin, se vieron obligados a desarrollar soluciones propias. Cuando el AMC Javelin llegó a México en 1968 para convertirse en el pony car más codiciado del país, BAM lo bautizó simplemente como BAM Javelin y lo posicionó como el rival directo del Ford Mustang y el Dodge Dart GT, que ya rugían por las calles de la Ciudad de México. Pero fue hasta 1969 cuando ocurrió algo que nadie en Detroit hubiera imaginado. Los talleres mexicanos desarrollaron una variante del histórico 6 cilindros en línea de AMC, llevándolo hasta los 282 pulgadas cúbicas, equivalentes a 4,6 litros, capaz de entregar 170 caballos de fuerza. Ningún Javelin en Estados Unidos, Canadá o cualquier otro rincón del planeta tuvo acceso a esta mecánica. Fue una pieza 100% mexicana, nacida de la necesidad y perfeccionada para compensar la falta del motor V8 que muchos compradores hubieran preferido. Con este motor exclusivo, el Javelin mexicano lograba cerrar la brecha de desempeño frente a sus rivales americanos sin depender de una sola pieza importada de más. Sin embargo, la ventana de oportunidad para este motor fue diminuta. Para el año modelo 1970, BAM ya había reformulado sus especificaciones y el 282 exclusivo del 69 quedó relegado al olvido, sustituido por otras configuraciones que buscaban homologarse mejor con el resto de la gama American Motors en México. El resultado es que hoy, encontrar un BAM Javelin 1969 con su motor 252 original y documentado es prácticamente una tarea arqueológica. La mayoría de las unidades sobrevivientes han sido restauradas con mecánicas posteriores, y muy pocos coleccionistas pueden presumir de tener el ejemplar genuino con la pieza que representó, por un solo año, la ingeniería mexicana compitiendo cara a cara con Detroit. Este pequeño capítulo demuestra algo que se repetirá una y otra vez en esta lista. Cuando la industria automotriz mexicana se vio forzada a resolver sus propios problemas, terminó creando piezas de colección que ni siquiera sus creadores originales imaginaron. Número 9. BAM Rambler American Go Pack / Shelby Mex Hurst, 1969. Si el motor 252 del Javelin fue un secreto de ingeniería escondido bajo el cofre, lo que pasó ese mismo año con el Rambler American fue todo lo contrario. Un grito abierto, ruidoso y descarado de que México también sabía construir muscle cars. La historia arranca con un hombre que se había ganado la confianza del mismísimo Carroll Shelby para representarlo en territorio mexicano. Eduardo Velázquez fundó Shelby de México en 1967, y aunque su primer gran proyecto fue transformar el Mustang Notchback local en un GT 350 con piezas de fibra de vidrio y suspensión Coney, su ambición no se detuvo ahí. En 1969, Shelby de México se sentó a negociar con Vehículos Automotores Mexicanos y con la Agencia Automotores de México, ubicada en el entonces Distrito Federal. De esa mesa de trabajo nació una criatura que ningún manual de AMC en Estados Unidos jamás documentó. El Rambler American de 2 puertas, hasta entonces un sedán compacto y modesto, recibió una transformación que lo convirtió en el equivalente mexicano del legendario Hurst SC Rambler, que Detroit había lanzado ese mismo año. Bajo el cofre se instaló el motor de 6 cilindros de 3,8 litros, pero no de fábrica estándar. Llevaba un árbol de levas de 302 grados, un múltiple de admisión de 4 gargantas, un carburador igualmente de 4 gargantas y un sistema de headers que le daba un rugido que nadie esperaba de un Rambler. Las 1 hasta transmisión manual de 4 velocidades con reversa venía comandada por una palanca Hurst directa al piso, la misma pieza que en Estados Unidos distinguía a los verdaderos muscle cars de la época. Se sumaron resortes de válvula de alto desempeño, frenos delanteros de disco, un tacómetro montado en la columna de dirección, espejos laterales dobles, rines deportivos de magnesio y un volante deportivo con aro de madera. Todo esto sobre la carrocería más humilde del catálogo BAM. El nombre con el que se comercializó varió según la fuente y el concesionario. Algunos lo recuerdan como Rambler Go Pack, otros como el Rambler American Shelby Mex Hurst, pero ambos apuntan al mismo proyecto conjunto entre 3 compañías que, por un solo año,
Unieron fuerzas para demostrar que un compacto de 6 cilindros podía pelear de tú a tú contra los 8 cilindros de la competencia. Para 1970, el paquete deportivo del American ya había evolucionado hacia lo que se conocería simplemente como Rally, una versión más refinada pero también más genérica, sin la firma directa de Shelby de México detrás. La colaboración original, con su mezcla exacta de piezas y su espíritu de garage improvisado, jamás se repitió de la misma forma. Shelby de México cerraría operaciones a principios de 1974, dejando atrás un puñado de proyectos que hoy se cotizan como tesoros nacionales. Pero fue este Rambler de 1969, nacido de una sociedad de 3 empresas y sepultado apenas 12 meses después, el que mejor resume una época en la que México no copiaba el muscle car americano, lo reinterpretaba a su manera. Número 8. Volkswagen Safari Acapulco, 1974. Hasta ahora hemos hablado de motores robados a la competencia y paquetes deportivos nacidos en talleres de tuercas. Pero esta historia es distinta. Aquí el protagonista no fue un ingeniero obsesionado con la velocidad, sino un puñado de hoteleros de lujo que querían presumir a sus huéspedes algo que ningún otro destino turístico del mundo podía ofrecer. El Volkswagen Safari había llegado a México en 1973, heredero directo del Type 181 europeo que la OTAN había comprado casi en su totalidad apenas unos años antes. Era un auto sin pretensiones, carrocería corrugada, puertas y techo removibles, parabrisas abatible y ese cofre inclinado que no buscaba aerodinámica sino visibilidad en terrenos difíciles. Un primo cercano del bocho, pero vestido para la aventura. Fue justo esa personalidad rústica y desenfadada la que llamó la atención de un par de hoteles ubicados en el puerto de Acapulco. Entonces, el destino de playa más glamoroso de América Latina, frecuentado por estrellas de Hollywood y la aristocracia mexicana. Los directivos de estos hoteles se acercaron directamente a Volkswagen con una petición muy específica. Querían un vehículo capaz de transportar a sus huéspedes más exclusivos desde el aeropuerto hasta las instalaciones, pero que además transmitiera exclusividad desde el primer segundo en que el turista pisaba tierra mexicana. Volkswagen aceptó el encargo, y así nació el Safari Acapulco, una edición especial que jamás pasó por un catálogo de venta pública. Se construyó exclusivamente entre marzo y julio de 1974, un periodo de apenas 5 meses que resultó en aproximadamente 400 unidades. La mayoría salió de la línea en un tono crema muy particular, combinado con detalles en azul que iban desde los parachoques hasta ciertos acentos de carrocería, aunque algunos ejemplares llegaron a fabricarse con parachoques cromados para dar un toque todavía más elegante. Por dentro, la tapicería seguía el mismo código de colores, con líneas azules como estándar, aunque existían variantes opcionales en naranja, amarillo y rojo para quienes buscaban un contraste más llamativo. Ningún otro mercado del mundo, ni siquiera el europeo donde nació el Type 181 original, tuvo acceso a esta configuración pensada exclusivamente para trasladar turistas de lujo entre la pista de aterrizaje y la alberca del hotel. Durante años, estos Safari Acapulco cumplieron su función con discreción, transportando a huéspedes que probablemente nunca se enteraron de que estaban subidos en una pieza de manufactura mexicana completamente irrepetible. Cuando finalmente fueron retirados del servicio, la mayoría desapareció sin dejar rastro documentado, canibalizados por refacciones o simplemente reemplazados por flotillas más modernas. Hoy, un Safari Acapulco original y verificable es una de las piezas más codiciadas entre los coleccionistas de Volkswagen en México. No por su potencia ni por su ingeniería revolucionaria, sino porque representa algo que ningún otro Safari puede presumir. Haber nacido, vivido y desaparecido en el lapso de una sola temporada turística, encargado por el capricho de la hospitalidad de lujo mexicana de los años 70. Número 7. Bocho Jeans, 1975. Si el Safari Acapulco nació del capricho de la hospitalidad de lujo, este siguiente auto nació de algo completamente opuesto. La necesidad de conectar con la juventud mexicana de mediados de los 70, una generación que empezaba a rebelarse contra la formalidad de sus padres, y que encontraba en la mezclilla un símbolo de libertad. Para 1975, el Volkswagen Sedán, ese compañero inseparable de millones de familias mexicanas, llevaba ya casi una década siendo ensamblado en la planta de Puebla, y aunque su fórmula mecánica apenas cambiaba de un año a otro, el departamento de mercadotecnia de la marca sabía que necesitaba algo fresco para captar a un comprador más joven, alguien que veía en el bocho un lienzo en blanco más que un simple medio de transporte. La respuesta fue una edición que rompía por completo con la sobriedad habitual del modelo. Volkswagen de México lo bautizó simplemente como Bocho Jeans, y la decisión más audaz no estuvo en la mecánica, sino en el interior. La marca decidió tapizar los asientos con una tela tipo mezclilla,
imitando el denim de los pantalones que en ese momento se habían convertido en el uniforme no oficial de toda una generación. Sobre las puertas y los cuartos traseros se añadió una franja decorativa con la palabra jeans, escrita con la tipografía desenfadada que dominaba la publicidad de la época. La carrocería solo estuvo disponible en dos tonalidades muy particulares, naranja cítrico y verde limón, colores que hoy remiten inmediatamente a la estética setentera, pero que en su momento representaban justo lo contrario a la elegancia clásica que Volkswagen había cultivado desde su llegada a México. Bajo el cofre trasero, el auto conservaba carburadores Weber laterales de serie, un detalle que le daba un desempeño ligeramente más vivo que el sedán estándar de esos años, aunque el verdadero atractivo nunca estuvo en los números de potencia sino en la actitud. Este experimento de mercadotecnia solo se vendió en México durante ese año de 1975. Para 1976, la edición jeans había desaparecido por completo del catálogo, sustituida por otras estrategias comerciales que buscaban renovar constantemente el interés del comprador joven sin repetir exactamente la misma fórmula. Volkswagen entendía algo que pocas armadoras captaban en ese momento. La exclusividad temporal generaba más deseo que la disponibilidad permanente. Hoy, encontrar un bocho jeans original con su tapicería de mezclilla intacta y en alguno de sus dos colores de fábrica es una tarea casi imposible. La mayoría de las unidades sobrevivientes perdieron su tapicería original hace décadas, reemplazada por materiales más duraderos durante el uso diario que definió la vida de estos autos populares. Lo que queda son fotografías de catálogo, algún ejemplar restaurado con fidelidad cuestionable, y el recuerdo de una época en la que hasta el auto más democrático de México se atrevió, por apenas 12 meses, a vestirse como la juventud que lo compraba. Número 6. Bocho Arlequín, 1996. 20 años después de que el bocho se vistiera de mezclilla para conquistar a la juventud, Volkswagen de México volvería a experimentar con la identidad visual de su modelo más querido. Pero esta vez el resultado sería tan extremo que ni siquiera nació con la intención de venderse. Todo comenzó en Europa, donde Volkswagen había lanzado una edición especial del Polo, pintada con paneles de carrocería, en 4 colores distintos, un concepto inspirado en los personajes alegres y multicolores de la comedia del arte italiana, de donde tomó su nombre, Arlequín. El experimento causó tanto revuelo en el continente que la marca decidió replicarlo en Norteamérica, eligiendo al Golf de tercera generación para Estados Unidos y para México, al único auto que realmente podía representar esa locura cromática con dignidad, el bocho. La planta de Puebla recibió la orden de construir una sola unidad, pensada exclusivamente como pieza de exhibición para mostrar en eventos y salones de la marca. Pero el interés que despertó fue tan inmediato y tan intenso entre distribuidores y coleccionistas que Volkswagen decidió llevar la idea a una producción limitada. Así nació, en 1996, el Volkswagen Sedán Arlequín, ensamblado exclusivamente en la planta mexicana con 4 colores que se repartían entre cofre, puertas, techo y cuartos traseros: rojo tornado, azul chagal, verde pistache y amarillo ginster. El resultado era tan disruptivo que resultaba casi imposible ignorarlo en la calle. Ningún otro bocho en la historia del modelo, ni antes ni después, se atrevió a mezclar semejante cantidad de colores en una sola carrocería. La producción total se limitó a 141 unidades, de las cuales una fue exportada a Europa como pieza de intercambio cultural entre las divisiones de la marca, dejando apenas 140 ejemplares circulando dentro del territorio mexicano. Para 1997, el capítulo Arlequín ya se había cerrado por completo. Volkswagen de México pasó la página hacia el modelo clásico, una versión más sobria que acompañaría al bocho hasta el final de su producción en 2003. El experimento multicolor jamás se repitió, ni con el sedán ni con ningún otro modelo ensamblado en Puebla. Hoy, un bocho Arlequín original es una de las piezas más reconocibles entre los coleccionistas mexicanos, precisamente porque su diseño es imposible de confundir con cualquier otra edición del modelo. Pero pocos recuerdan que nació casi por accidente, como una pieza de exhibición que nunca debió llegar a las calles, y que terminó representando, durante un solo año de producción, la versión más juguetona y menos convencional del auto más serio y confiable de la historia automotriz mexicana. Número 5. Ford Maverick Shelby, 1971. Después de 2 ediciones nacidas de la mercadotecnia y el buen humor, llegamos a un capítulo completamente distinto, el de un auto tan escaso y tan rodeado de rumores que muchos entusiastas mexicanos dudan, hasta el día de hoy, de que realmente haya existido. Para entender esta historia hay que regresar a Shelby de México, la compañía que Eduardo Velázquez había fundado en 1967 con el respaldo directo de Carroll Shelby. Después del éxito conseguido transformando el Mustang Notchback mexicano
en un Guille T350 y de la audaz colaboración con BAM que ya conocimos, Shelby de México puso su mirada en otro modelo de Ford, el juvenil Maverick, que por aquellos años se había convertido en el auto de entrada de la marca del óvalo azul en territorio mexicano. La idea era ambiciosa: tomar el Maverick, un compacto pensado para el comprador promedio, e inyectarle la misma filosofía de alto rendimiento que había definido a los Mustang Boss 302 de 1969 y 1970 en Estados Unidos. El resultado fue presentado en la Auto Expo México de 1971. Un Maverick con un diseño agresivo que incluía una toma de aire inspirada directamente en el legendario Boss 429, un tacómetro montado sobre el cofre y un motor V8 de 302 pulgadas cúbicas, modificado para superar los 300 caballos de fuerza. Una cifra descomunal para un auto de ese tamaño en esa época. Se estima que Shelby de México llegó a producir alrededor de 300 unidades, disponibles tanto en versión de 2 como de 4 puertas, combinando piezas de aluminio para aligerar el motor, rines de aleación especiales con la firma Shelby y un cofre con toma de aire elevada que se convirtió en la seña de identidad más reconocible del proyecto. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. A pesar de existir fotografías de la época que documentan al menos una unidad construida para exhibición, la escasez de ejemplares físicos comprobables ha llevado a muchos coleccionistas a tratar al Maverick Shelby casi como una leyenda urbana del automovilismo mexicano, comparándolo con criaturas mitológicas cuya existencia nunca termina de confirmarse del todo. Lo cierto es que el proyecto no sobrevivió más allá de ese único año de presentación. Para 1972, Shelby de México ya había reorientado sus esfuerzos hacia otros modelos, y el Maverick de alto rendimiento desapareció de cualquier catálogo oficial casi tan rápido como había llegado. La compañía misma cerraría operaciones definitivamente a principios de 1974, dejando este proyecto como uno de sus capítulos más enigmáticos. Hoy, encontrar un Maverick Shelby verificable con documentación de origen es prácticamente una misión imposible. Lo que queda son un puñado de fotografías, testimonios de segunda mano y el eterno debate entre quienes juran haber visto uno rodando por las calles de la Ciudad de México y quienes sostienen que jamás salió del terreno del mito. Sea cual sea la verdad completa, el Maverick Shelby de 1971 sigue siendo, hasta la fecha, uno de los muscle cars más buscados y menos comprobados de toda la historia automotriz mexicana. Número 4. Dodge Magnum V8 mexicano. Su último año en 1982. Mientras el Maverick Shelby seguía siendo un misterio para los coleccionistas, en el mercado mexicano de los años 80 se gestaba una historia mucho más documentada, pero igual de dramática. La de un auto que nació para satisfacer una sed de potencia que Estados Unidos ya había abandonado, y que terminó siendo aplastado por la crisis económica más severa que México había vivido desde los años 30. Chrysler de México llevaba años ofreciendo a sus clientes más apasionados una versión deportiva del Dodge Dart, equivalente mexicano de los Aspen RT y los Volare Roadrunner, que Detroit vendía en Estados Unidos. Pero para 1981, con el segmento de los muscle cars prácticamente extinto al norte de la frontera, Chrysler de México tomó una decisión que parecía ir contra la corriente global. En lugar de seguir el camino hacia motores más pequeños y eficientes, reemplazaron ese modelo deportivo con algo mucho más contundente, el Dodge Magnum. Construido sobre la carrocería del Dodge Diplomat, el Magnum mexicano exclusivamente utilizaba la versión coupé, vestida con acabados negros mate, rejillas en la ventana trasera, rines deportivos de 14 pulgadas y un interior con asientos individuales y consola central que lo distinguía completamente de cualquier Diplomat vendido en Estados Unidos. Pero la verdadera diferencia estaba bajo el cofre. El único motor disponible era el V8, de 360 pulgadas cúbicas con carburador de 4 gargantas, reportado oficialmente en 300 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 3 velocidades o a una manual de 4 velocidades con palanca al piso. El chasis heredaba componentes directamente de las versiones policíacas del Dart y del Diplomat, incluyendo resortes reforzados, barras estabilizadoras más gruesas y un enfriador de aceite para el motor. El problema fue el momento. El Magnum llegó al mercado justo cuando México atravesaba su peor crisis financiera en medio siglo, con una moneda devaluada, tasas de interés disparadas y un poder adquisitivo que se desplomaba mes tras mes. Chrysler, por su parte, ya estaba reorientando globalmente su producción hacia vehículos más pequeños y eficientes, dejando cada vez menos espacio para proyectos de rendimiento tradicional basados en motores de gran cilindrada. El resultado fue que el Magnum V8 sobrevivió apenas 2 años en el catálogo mexicano,
y fue precisamente 1982 el que marcó su despedida definitiva en esta configuración. Para 1983, el nombre Magnum saltaría hacia la nueva plataforma K de Chrysler, adoptando el frente del modelo 400 sobre la carrocería del Aries Coupé, equipado ahora con un modesto motor de 4 cilindros de 2,2 litros. La publicidad de la época se atrevería incluso a proclamar que ese pequeño motor turboalimentado era más rápido que su antecesor V8, una afirmación que muchos entusiastas mexicanos jamás terminaron de creerse del todo. A pesar de esta corta vida, el Magnum V8 de carrocería M ha logrado acumular un séquito de seguidores leales entre los amantes del muscle car mexicano, quienes lo recuerdan como el último rugido genuino de 8 cilindros bajo el nombre Magnum, antes de que la crisis y los nuevos tiempos obligaran a Chrysler a reinventarlo por completo. Número 3. Nissan Tsuru. Buen Camino, 2017. Después de recorrer motores clandestinos, colaboraciones con Shelby y crisis económicas de los años 80, llegamos a un capítulo mucho más cercano en el tiempo, uno que probablemente muchos espectadores vivieron en carne propia: la despedida de uno de los autos más queridos, más criticados y más omnipresentes en la historia reciente de México. El Nissan Tsuru había llegado al mercado mexicano en 1984, ensamblado en la planta Civac de Cuernavaca, y durante más de 3 décadas se convirtió en sinónimo de taxi, de auto de flotilla, de primer coche, familiar y de una confiabilidad casi obstinada que lo mantuvo prácticamente sin cambios mientras el resto de la industria automotriz se transformaba a su alrededor. Para cuando llegó 2017, el Tsuru acumulaba más de 2.4 millones de unidades vendidas solamente en territorio mexicano, una cifra que lo convertía en uno de los pilares comerciales más sólidos que Nissan había tenido jamás en cualquier parte del mundo. Pero el tiempo, las nuevas normas de seguridad y la presión internacional por modernizar la oferta automotriz finalmente alcanzaron al modelo. Nissan anunció que la producción general del Tsuru terminaría en mayo de 2017, cerrando así uno de los capítulos más largos y más entrañables de la industria automotriz nacional. Antes de ese cierre definitivo, la marca decidió honrar a su modelo insignia con una edición conmemorativa que llevaría un nombre cargado de sentimiento: Buen Camino. Esta edición de despedida llegó limitada a 1000 unidades, disponibles únicamente en un color exclusivo bautizado como Azul Orión, que ningún otro Tsuru había lucido antes. El paquete incluía una cubierta cromada para el tubo de escape, tapones de rueda en color gris oscuro que cubrían por completo los rines, a diferencia de cualquier otra versión del modelo, y vestiduras bitono en gris y azul que combinaban asientos, puertas y techo. Cada comprador de esta edición especial recibía además un kit conmemorativo con un llavero, una placa distintiva y una carta de agradecimiento personalizada, un gesto que buscaba convertir la compra de un auto tan popular y tan cotidiano en algo memorable. El anuncio oficial de Nissan fue explícito respecto al peso simbólico de este momento, reconociendo que el Tsuru había sido un pilar fundamental en la construcción de la historia e identidad de la marca en México, y que con su despedida comenzaba una nueva etapa hacia productos que buscarían revolucionar la movilidad del país. Para muchos mexicanos, sin embargo, la noticia representó el cierre de una era mucho más personal: la del auto en el que aprendieron a manejar, el que manejó a su abuelo como taxista o el que acompañó incontables mudanzas familiares por todo el territorio nacional. Esta edición, Buen Camino, existió, literalmente, durante los últimos meses de producción de un modelo que había dominado las calles mexicanas por 33 años consecutivos. Ningún Tsuru posterior llevaría jamás ese color exclusivo ni ese kit conmemorativo, convirtiendo a estas 1000 unidades en la última fotografía posible de un ícono que, para bien o para mal, ayudó a definir cómo se movía México durante más de 3 décadas. Número 2. Ford Mustang V8 mexicano, 1984. Llegamos a los 2 últimos capítulos de esta lista, y ambos comparten algo que ninguno de los anteriores tuvo: nacieron sabiendo exactamente cuándo iban a morir. En septiembre de 1983, durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, el gobierno mexicano emitió un decreto para la racionalización de la industria automotriz que cambiaría para siempre el destino de los muscle cars nacionales. Entre sus disposiciones, este decreto prohibía terminantemente la comercialización de vehículos con motores de 8 cilindros en el mercado mexicano, a partir del 1 de noviembre de 1984. Para las armadoras instaladas en México, esto significó una carrera contrarreloj. Sabían la fecha exacta en la que sus motores V8 dejarían de ser legales para la venta, y cada una decidió despedirse de su manera. Ford tomó una decisión audaz. En lugar de simplemente descontinuar en silencio su versión más potente del Mustang, decidió lanzar una edición especial de despedida que aprovechara al máximo los últimos meses de vida legal del 8 cilindros en territorio mexicano. A diferencia del Mustang SV o estadounidense, que utilizaba un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2.3 litros,
La versión mexicana de despedida conservó la filosofía tradicional americana. Bajo el cofre llevaba un V8 de 302 pulgadas cúbicas, entregando 165 caballos de fuerza. La cifra podía parecer modesta comparada con los gloriosos 80, pero representaba una ganancia real de aproximadamente 30 caballos sobre un Mustang normal de la época, suficiente para posicionarlo como el compacto más veloz que un comprador mexicano podía adquirir legalmente, antes de que el decreto entrara en vigor. Este Mustang de despedida se convirtió en una pieza codiciada casi de inmediato, porque tanto la marca como los propios compradores sabían perfectamente que estaban presenciando el final de una era. Ningún Mustang posterior vendido en México volvería a ofrecer un V8 hasta que las regulaciones cambiaran años más tarde, dejando a esta edición de 1984 como el último eslabón de una cadena de 8 cilindros que se remontaba hasta los primeros Mustang ensamblados en el país. Lo que hizo especialmente dramático este momento fue que Ford no estaba solo enfrentando esta despedida forzada. Al otro lado de la ciudad, en las instalaciones de General Motors de México, otro ícono americano se preparaba para su propio adiós con el mismo decreto marcando el calendario. Una historia que cerraremos en el capítulo final de esta cuenta regresiva. Por ahora, basta con decir que este Mustang V8 mexicano de 1984 representa uno de los ejemplos más claros de cómo una decisión gubernamental, tomada en las oficinas de la capital, terminó esculpiendo directamente el destino de toda una generación de autos deportivos. Existió durante un solo año no porque el mercado lo rechazara ni porque perdiera popularidad, sino porque una fecha en el calendario ya había sido marcada como el final inevitable de su existencia legal. Número 1. Chevrolet Montecarlo SS mexicano, 1984. Llegamos al capítulo final de esta cuenta regresiva, y es, sin duda, el más simbólico de todos. Mientras Ford corría contra el reloj del decreto de 1983 con su Mustang de despedida, apenas unas calles más allá, en las oficinas de General Motors de México, los ingenieros trabajaban en lo que terminaría siendo el último y más poderoso muscle car mexicano jamás fabricado con motor de 8 cilindros. El Montecarlo SS mexicano nunca fue una simple réplica del modelo estadounidense. Mientras que en Estados Unidos, este coupé se conformaba con un V8 de 305 pulgadas cúbicas que apenas rendía 180 caballos de fuerza, los ingenieros de General Motors de México decidieron ir mucho más lejos. Tomaron el motor de 350 pulgadas cúbicas, y gracias a un carburador Rochester Quadrajet de 4 gargantas, elevaron su potencia hasta los 265 caballos, una cifra homologada oficialmente por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. La transmisión automática de fábrica fue sustituida por una robusta caja manual Hurst de 4 velocidades, conectada a un diferencial Dana 44, y el interior recibió inspiración directa del lujoso Grand Prix, con tapicería en tono azul que contrastaba con los característicos rines ajedrezados que se convirtieron en la firma visual del modelo. El resultado fue, sin exagerar, el auto más poderoso disponible legalmente en México en ese momento. Ni el Dodge Magnum, ni el Ford Mustang de la misma época, ni siquiera el Corvette C4 vendido en el país, que con ese mismo motor apenas alcanzaba 205 caballos, podían igualar al Montecarlo ese mexicano. General Motors de México lo sabía, y por eso su publicidad no tuvo miedo de proclamarlo abiertamente como el auto más rápido disponible en el mercado nacional. Pero toda esa potencia llegó ya con fecha de caducidad marcada en el calendario. El decreto que prohibía los motores de 8 cilindros, a partir de noviembre de 1984, significaba que este Montecarlo SS jamás tendría una segunda temporada. Fue concebido, producido y vendido sabiendo que sería, literalmente, la última oportunidad que tendrían los mexicanos de comprar un coupé americano con un V8 auténtico bajo el cofre, respaldado por una transmisión manual y sin ningún tipo de compromiso hacia la eficiencia que ya dominaba el resto del mundo automotriz. Después de 1984, el segmento completo de los muscle cars mexicanos con motor de 8 cilindros simplemente dejó de existir. Chrysler ya había saltado hacia sus motores turboalimentados de 4 cilindros con el Magnum 400, Ford abandonaría por años la idea de un Mustang con V8 en el país, y General Motors nunca volvería a intentar algo tan directo y tan desafiante como este Montecarlo. La era del 8 cilindros libre, ruidoso y sin restricciones había llegado a su final definitivo, y este auto fue su último testigo. 10 historias, 10 autos, y un mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Crisis económicas, decretos gubernamentales, apuestas, comerciales arriesgadas o simples caprichos de mercadotecnia que, por una sola vuelta al calendario, le dieron vida a algo irrepetible. La industria automotriz mexicana rara vez tuvo el lujo de planear a largo plazo, pero precisamente por eso, terminó creando piezas que hoy resultan imposibles de replicar. Cada uno de estos 10 autos existió exactamente el tiempo necesario para dejar una huella, y ni un solo día más.